Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 199 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Dignidad y puentes en mal estado. Papá, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, me activó mucho el artículo que publicaste esta semana y me refirió a un libro que recientemente terminé de leer, que lo conoces bien, de Saúl Alinsky, llamado Ajá, Reglas para Radicales. sí. Y él lo que habla es de que la política requiere organizarse y la organización implica desorganizar el pasado y reorganizar el futuro. Ujú, Y en este artículo haces una referencia muy puntual a la forma como el gobierno, el Estado, transgreden la relación que debe ser de dignidad con la ciudadanía, con la nación, ujú, eh, ujú. por la falta de eficacia crónica con la que maneja algunos Claro. asuntos y en específico te refieres a la obra pública. Sí. Eh, Ujú, eh, pues sí, yo diría que nos hace falta un poquito de dignidad para sí, indignarnos un poquitito ujú, sobre cuánto pagamos de marchamo, cuánto pagamos de peaje, cuánto pagamos de gasolina y en las condiciones en las que están nuestras calles y nuestro transporte público. ujú, ujú, ujú. Y este no es un problema de esta administración, ni No. de la anterior, ni de la tras anterior, es del Estado. Y quien está al mando Ujú, del Estado es quien debe responder, ¿verdad? No le podemos ujú, reclamar hoy en día a la administración que hace 25 años no hizo nada por este asunto, pero a ujú, quien corresponde reclamarle con la vehemencia del caso ujú. es a esta administración porque es la que está en este momento a cargo del tema. Pero te cedo la palabra, solo quería decirte que me había activado bastante tu artículo. Ok. Vieras que no sé por qué razón, cuando te escuché, se me vino una idea. Bueno, los quienes nos siguen pueden creernos que nosotros no hacemos ningún planeamiento, ¿verdad? Sobre esta entrevista. Es una entrevista donde confiamos mucho en la creatividad y en la construcción. Sí, yo creo que nos interesa mostrar cómo construimos argumentos y cómo construimos unidades argumentales y tal a la vista del público, ¿verdad? Esto es como si se tratara de una panadería con ventanas donde la gente puede venir y asomarse a ver cómo estamos haciendo el pan. Entonces, dentro de esta característica de los diálogos que tenemos, según hablabas, yo fui pensando en dos formas de comunicación con eh, ciudadanos, habitantes, compatriotas. Una forma muy linda de comunicación que no la vi, que me la tuve que imaginar, fue la de Roosevelt, Franklin Delano, durante durante el lanzamiento del New Deal, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? En aquella cosa que se llamaba por radio, conversaciones, conversaciones en torno a la chimenea o conversaciones fireside, fireside chats, conversaciones cerca de la chimenea, ¿verdad? Al lado de la chimenea. Eran unas conversaciones, no pretendían ser académicas, no pretendían ser discursos políticos, eran más bien eso, conversaciones con el pueblo. Y la otra gran experiencia que me resultó a mí muy didáctica y muy querida fue el libro de don Pepe Figueres durante su primer gobierno, del 53 al 58.
en el que fue haciendo un libro, o escribió un libro y lo circuló siendo presidente y tal, se llamaba, ay, Cartas a un ciudadano, así se llama el libro de don Pepe, Cartas a un ciudadano. Entonces, yo de todas maneras, hace días que he venido tratando como de sentirme muy confortable, muy casual en esta reunión. Un día de estos me voy a atrever a venir en camiseta, como has venido tú algunas veces. Eh, y quisiera sentirme muy casual porque en un tema como este, uno puede ponerse o tremendo o casual comunicativo. Yo elijo ponerme casual comunicativo, aunque no prometo no ponerme tremendo en algunas cosas, porque eh, esto de el menoscabo de la dignidad de los habitantes, a mí me moviliza muy profundamente, ¿verdad? Entonces, bueno, hago un resumen introductorio. Eh, Tú tienes razón, esto de lo que trata no es de que un camión golpeó un puente y el puente falló. No, no se trata de eso. Tampoco se trata de que el mal estado del puente estaba denunciado hacía 17 meses por el LANAME. Ve qué interesante. Tenemos un LANAME que me imagino que es ejemplar para muchos países, ¿verdad? Es un instituto eh, de la Universidad de Costa Rica sobre estructuras eh, con un gran soporte científico y tal y cual, ¿verdad? Entonces, el ANAME inspecciona puentes y dice, estos puentes están en mal estado. Por cierto, la Nación señala que en un informe del ANAME, ese que se le dio a conocer a CONAVI hace 17 meses, se había mencionado que había 828 puentes en condición deficiente. Algunos puentes son tan altos que cualquier deficiencia es como para que uno dejara de usarlos. Dice la Nación que 462 puentes estaban en estado alarmante. Yo pienso en los ingenieros con lo objetivos que son, con todas las herramientas cuantitativas que tienen. Imagínate lo que significa que a unos puentes los califiquen en condición deficiente y a otros los califiquen en estado alarmante. Pero ahí no termina la cosa. Es que yo pienso que las noticias hay que leerlas detenidamente. Dice la NAME, dice la Nación, que dice la NAME, que hay 51 puentes en falla inminente. Falla quiere decir que se van a desarmar. Inminente quiere decir que es en cualquier momento, ¿verdad? Bueno, entonces, este informe llega a CONAVI y dentro de todo esto, yo no sé en cuál de las categorías está incluido el puente ese peatonal del Parque de la Paz. Pasa un camión, golpea el puente y se desarma. Y se desarma eh, porque seguramente o estaba en condición deficiente o alarmante o falla inminente, se desarmó y tuvieron que correr a quitarlo porque se podía caer en cualquier momento. Si esto fuera lo único, pues no sería tan indignante. Pero ya había un ciudadano, Álvaro, que pasó por el puente y él vio que había unas fisuras ahí en unos cobertores de un cable, ¿verdad?
y por las fisuras de esas entraba agua. Luego él reportó y lo fueron a inspeccionar y entonces parece que el agua que entraba por las fisuras se quedaba ahí retenida, ¿verdad? Entonces los cables estaban conservados en agua, ¿verdad? Y claro, se fueron oxidando y tal. Dejemos ahí la noticia. ¿Qué ocurre? Desarman el puente rápidamente y tal y cual, pero yo realmente no he visto una explicación de CONAVI, no he visto una explicación del ministro de Transportes, pero tampoco he visto como que alguien se levante a señalar que eso está ocurriendo y que no pasó nada, ¿verdad? Entonces, pues este diálogo y el artículo del lunes pasado son la manifestación de dos ciudadanos que consideran que sería muy sano que cuando ocurre un evento como este, hubiera un resorte eh, ciudadano que saltara y dijera, oiga, 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 no me están tratando bien con AVI. Yo así lo dije y así lo digo. Me está atropellando, pero me está atropellando. Si el puente no se cae, bien para Conavi, pero si un día me cae encima a mí, o le cae encima a un vecino, o le cae encima a, a una persona que ni conozco, me está atropellando a mí siempre, me está poniendo a mí y a los otros ciudadanos y habitantes en probabilidad de sufrir un daño por la ineficacia pública. Y de veras que todavía no llego a entender cómo uno llega al CONAVI o al Ministerio de Transportes el lunes siguiente de que ocurre una cosa como estas y simplemente se pone a tramitar los asuntos business as usual. No, eso no puede ser. Está haciendo, ¿verdad? Pero entonces la indagación que deberíamos hacer es, ¿cómo hacemos para en el futuro ser mejores ciudadanos, mejores habitantes, mejor director de CONAVI, mejor ministro de Transportes? Y lo digo sin afán de decir que el ministro es muy malo y es que CONAVI, el director no sirve. No, 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 no tengo la menor información, pero sí sé que este país merece tener mejores habitantes, mejores ciudadanos, mejor ministro de Transportes, mejor director de CONAVI, mejores miembros de la Junta Directiva de CONAVI y mejor presidente de la República, con lo cual no estoy diciendo que el presidente sirve o no sirve. Lo que estoy diciendo es que este país debe tener siempre presente que merece un mejor presidente de la República, aunque el que tengamos sea excelente, aunque el que tuviéramos fuera excelente. Em, Tengo mucho que decir y no quiero agotar los temas en esta primera intervención. Lo primero es que aprecio tu recato pedagógico de no encanfinarte en público, eh, porque a mí la verdad es que yo cuando hablas pongo el micrófono en mute y escuchándote ahorita sentía como la tentación hasta de lanzar exabruptos, pero como no estaba seguro si estaba con el micrófono cerrado, me los tragué y por haberme tragado los exabruptos siento dentro de mi estómago como un encanfinamiento en progreso. Eh, me parece que el tema de la dignidad en el trato del Estado con la nación costarricense mm, es algo que debemos observar de manera longitudinal, porque este es el país, no hay otro país en desarrollo, en vías de desarrollo, que hace, bueno, no tengo exactitud, pero no sé, 70, 90 años o más, estableció las bases
preliminares para un código sísmico, de manera tal que ya que había tantos temblores tan fuertes, pues lo mejor era exigir que las construcciones fueran hechas de manera tal que nadie muriera en un temblor. Y pues no se puede afirmar que aquí hay cero muertes en temblores, porque sí hay lamentablemente personas que fallecen a causa de sismos en este país, pero no es comparable con casi ningún otro país del mundo, ni siquiera con países desarrollados. Este es un país que casi podría decir que tiene una aspiración muy avanzada de cero muertes en terremotos. Y eso es por diseño. Costa Rica es un país sísmicamente muy seguro por diseño. Y bueno, ¿y qué pasaría si en uno de esos terremotos se cayeran 3 puentes? De esos puentes que están en estado alarmante, que probablemente con un terremoto, pues se excedería la capacidad de sostenerse que tienen en la actualidad, que debe ser eh, una, una capacidad de sostenerse muy frágil, muy vulnerable, ¿verdad? Entonces siento que el diseño con el que nosotros propongamos la obra pública de hoy en adelante tiene que observar ese criterio de dignidad de que aquí nadie se va a morir en un terremoto. Costa Rica podría perfectamente lanzar la, la meta nacional de que aquí hubiera cero muertes en carreteras. Alguna gente pensará que es iluso, pero Suecia se fijó esa meta de alcanzar cero muertes en carreteras. No es un país donde no muere nadie en las calles, pero es un país donde muere poquísima gente en las calles porque han tomado muchas medidas para evitar que eso suceda, ¿verdad? En Suecia y en Noruega, a una persona que la detienen manejando en estado de preebriedad, esas son 2 cervezas, va para la cárcel 3 meses, ¿verdad? Y eso muchas veces implica perder el empleo, además de perder la libertad. Entonces, a nadie se le ocurriría jamás en su sano juicio manejar un carro después de haberse tomado 2 cervezas. Eh, y creo que necesitamos más rigor en la forma como nosotros diseñamos el marco regulatorio dentro del cual vamos a cultivar esa relación de dignidad entre el Estado y la nación. Lo otro que me hace pensar mientras te escuchaba es en el marchamo suizo. Cuando yo me enteré cómo funcionaba el marchamo en Suiza, ese día sí, lancé exabruptos. Porque en Suiza, al inicio del año, a todos los dueños de carros se les cobra un marchamo, igual que aquí. Pero el marchamo en Suiza es de $40, que son como 20,000 colones. Igual para todos. Todos los dueños de carro pagan $40. Y el marchamo en Suiza es obligatorio porque con ese pago de $40 por dueño de vehículo, hacen innecesario que existan los peajes. Entonces, en Suiza no hay peajes. ¿Y cómo crees que son las calles en Suiza? Perfectas. Entonces, ¿qué se hace aquí con la plata que se recauda, con los, deben ser billones de colones que se recaudan cada diciembre en el pago del marchamo? No sé, 600,000 usuarios pagan marchamos exorbitantes porque no es como que nadie diga, uy, mira qué dicha, voy a ir a pagar mi marchamito que me tocó bien bajo este año. Todos los marchamos son, todo el mundo paga más de 20,000 colones de marchamo. ¿Y qué se hace con toda esa plata? Bueno, seguramente se utiliza para pagar otros gastos del Estado. No se utiliza para manutención de la infraestructura vial. Y encima de eso hay peajes. Y algunos peajes como el peaje de la autopista General Cañas que conduce al aeropuerto, que, bueno, el monto que se paga es muy bajo, es cierto, pero la presa que genera ese peaje para un cobro manual donde a la persona le cobran y le dan el vuelto y se hace una presa a veces de media hora, que la tienen que sufrir absolutamente todos los turistas que salen de esta ciudad por ese aeropuerto.
Y que cuando la presa es excesivamente larga, abren los peajes, entonces no se recauda. ¿Y qué se hace con esa plata? ¿Y cuánto le cuesta al Estado y cuánto le cuesta a la nación el tiempo perdido en esa presa? ¿Y cuánto le cuesta al Estado y cuánto le cuesta a la nación las emisiones de carbono emitidas por estar en la presa del peaje? ¿Y cómo puede ser que este sea un problema que tenga 25 años de existencia y que no se haya hecho nada al respecto? No, no es que a nadie le importa, es que yo creo que a todo el mundo le importa una cantidad que está justo debajo de su umbral de tolerancia o de disparador de la indignidad, de la indignación, perdón. Entonces a todos nos molesta una cantidad tolerable, pero si sumáramos esa cantidad tolerable de molestia entre todos, ese peaje lo quitan antes de que se termine este mes. Es lo que dice Saúl Alinsky de organizarse. Y uno se organiza y junta a 200 personas y hacen un escándalo respecto al peaje. Si juntara a 2000, para esa carretera 4 horas. Y si juntara 20,000, promovería un proyecto de ley en la Asamblea para eliminar todos los peajes del país, ¿verdad? Y que el próximo concesionario de la Ruta 27 no tenga derecho a peajes, que haya otra fuente de financiamiento del mantenimiento de carreteras, que por cierto, la Ruta 27 tiene muy buen mantenimiento y eso lo agradezco, pero el lucro que genera la Ruta 27 se lo deja la empresa concesionaria. Eso al Estado no le queda nada. Por si quisiéramos agregarle una dosis de condimento a la indignación que genera esta situación de la obra pública. Lo otro es dos cositas más. Bueno, vamos a ver, dos cositas más muy breves. Desde el punto de vista político, yo desde el año 2006 escucho al gobierno hablar del estado de los puentes. Eso que dice la ANAME, yo lo estoy escuchando desde hace 17 años. Pero es muy poco sexy, muy poco popular arreglar puentes, porque no se ve el arreglo del puente, el puente sigue estando ahí, ¿verdad? Aquí tengo que hacer una mención muy especial a la administración Solís Rivera, que asumió funciones después de 8 años de presas en el puente de la General Cañas por una platina que estaba suelta, y en los primeros 3 meses de gobierno arregló la platina. Yo no creo que los ingenieros de esa administración hayan sido magos, ni creo que hayan hecho trampa, porque me parece que el puente finalmente se arregló y se terminó esa discusión que era tema de conversación entre todos. La platina era motivo de chiste, tema de discusión, ¿verdad? Hernán Jiménez hacía una sesión de chistes en el cual arrancaba hablando de la platina. Y por 8 años los gobiernos anteriores no pudieron arreglarle la platina a un puente. ¿Por qué? Porque no era prioridad política. Punto. No hay otra explicación, no hay otra razón. No era falta de presupuesto, no era falta de capacidad, no era incapacidad de gestión, era falta de prioridad política. Y entonces eso es lo que me parece que le falta a las administraciones. Y hablemos de la actual. ¿Qué está haciendo la actual administración por los puentes del país? Bueno, no sé, están dándole continuidad a la reconstrucción prácticamente del puente sobre el Virilla, allá a la altura del estadio Ricardo Saprissa. La administración anterior construyó un puente nuevo, cerraron el puente viejo y ahora lo están reconstruyendo. Prácticamente lo que dejaron fueron los pilares. Y entonces, cuando esté terminada esa remodelación, van a quedar 2 puentes sumando 5 carriles y el flujo vehicular por ahí va a ser bastante fluido. Lo otro que quiero apuntar es que así como mencionas lo que los ingenieros del ANAME hablan sobre puentes en estado de alerta o en estado, dijiste otra palabra que era aún más severa que estado de alerta, crisis inminente o caída inminente, algo así. Es el estado de calamidad del sistema de educación pública, que, pues honestamente,
yo creo que este país sobreviviría con puentes en mal estado o sin puentes. Pero este país colapsa de manera, de manera permanente si su sistema de educación pública no se recupera muy pronto, porque lo que estamos cultivando es subdesarrollo y el subdesarrollo son semillas que germinan a futuro de manera muy prolongada. El subdesarrollo es muy prolongado en su capacidad de propagarse en una nación y en un estado, ¿verdad? Y nosotros que veníamos haciendo esfuerzos por décadas y quizás por más de un siglo de avanzar en la ruta del desarrollo, si no resolvemos el estado de calamidad del sistema de educación pública, vamos a empezar a avanzar, retroceder, mejor dicho, en la dirección del subdesarrollo de la nación y del Estado costarricenses. Y bueno, y lo último, simplemente para hacer la mención de que Costa Rica es uno de esos casos más notorios de un país cuya adicción al uso del vehículo particular ha degradado muchísimo la riqueza de vida en, en comunidad, porque hemos desatendido el transporte público, porque hemos desatendido la red vial para peatones, porque hemos desatendido la red vial o perdido la oportunidad de impulsar la red vial para ciclistas, ¿verdad? Eh, Todo esto, me parece que de nuevo, poniendo a Suiza como ejemplo, pero cualquier país europeo para el caso, eh, hay una forma de vida que enriquece lo que se vive de manera colectiva y eso hace que la vida sea más justa, que sea más digna y que además sea más competitiva, ¿verdad? Nosotros seríamos un país más competitivo si las personas más adineradas y más privilegiadas de esta sociedad viajaran a su trabajo en transporte público. Ah, Seríamos un país más ujú, competitivo. Podemos ujú. explicar eso otro día, pero la hipótesis que lanzamos acá es que seríamos un país más competitivo si los ricos viajaran en transporte público. Muy bien. Eh, eh, Entre las cosas inexplicables relacionadas con necesidades públicas, la del transporte, sin duda, es de la más evidente, ¿verdad? Yo muy a menudo veo los trenes, el tren urbano pasar aquí por Curridabat y siempre los trenes en las horas pico van a reventar a la capacidad total, ¿verdad? ¿Eso qué te está diciendo? Pues lo que te está diciendo es que hay demanda, es que hay demanda en todo el este, desde Cartago hasta el centro de San José, de, de que exista un sistema de transporte alternativo a- al transporte por carretera o al transporte privado. Eh, y sin embargo, ese gobierno llega, ve un proyecto, yo no sé cuán sensato era el proyecto que existía del tren urbano, pero simplemente el gobierno lo desconoce. Vamos en no sé cuántos años, ni siquiera vamos a hablar de eso. Y de veras, muy rigurosamente han cumplido el asunto, porque no han vuelto a hablar de las necesidades que el tren urbano podría estar satisfaciendo. Bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Eh, Otra vez, yo pienso que democracia no quiere decir que todos metamos las manos en los asuntos públicos, pero la democracia necesita un correlato de los representantes, y es que los representantes tienen que ser, los representantes tienen que tener una capacidad mínima para ser eficaces, sin la cual yo creo que el mismo nombramiento
estaría en el aire, ¿verdad? ¿Qué pasa si un día eliges a un presidente o eliges a un diputado y te das cuenta en las primeras de cambio que no tiene sensatez, de que es para el manejo de los asuntos que maneja con la mano, es como dicen en inglés, puros pulgares. Si tuviéramos en las manos puros pulgares, las cosas no nos saldrían. Bueno, ¿qué pasa si un presidente o un ministro o un diputado es una persona de puros pulgares y no tiene destreza ninguna para el puesto, ¿verdad? La democracia supone que la gente tiene destreza. Ok. Creo que la destreza no es tanto el problema. Me parece que hay algo relacionado con la responsabilidad, con la forma como las personas asumen la actitud con la cual van a desempeñar el puesto. Y esa responsabilidad, fíjate que las destrezas uno las puede verificar y dice, ¿qué? ¿Cómo es este diputado? ¿En qué trabajaba? ¿Qué cosas ha hecho? Este alcalde, cuéntenme logros que haya tenido en su vida de acción. Y de ahí podemos sacar un estimador de la destreza. Pero ¿cómo hacemos para sacar un estimador de la responsabilidad? Creo que habría que ir a las raíces de la responsabilidad. Y las raíces de la responsabilidad andan más o menos alrededor de esto. La primerísima es yo, ¿qué valor le doy al usuario? Fíjate que en una empresa privada, si tú tienes un gerente de mercadeo, tienes un gerente de producción, que dice, "Ah, no, a mí, yo trabajo para los accionistas, a mí el usuario de este producto en el que estamos trabajando, no me importa un bledo. Si se lo crees, tienes que sacarlo inmediatamente, porque no puedes tener un director de mercadeo o un director de producción que desdeñe las necesidades del usuario. Y yo me temo que muchos funcionarios públicos desdeñan las necesidades del usuario. Es lo que ocurre cuando vas a una entidad pública y te dicen, sí, tiene que traer, mire, este mismo papel que trae, pero ahí donde puso la cédula le faltaron los guiones porque tiene que usar ceros para que salgan 7 números y no sé qué, o 9 números. Si un funcionario público no tiene la sensibilidad de decir, yo le arreglo eso, le corrijo eso y sigue adelante el trámite, ese funcionario público tiene el rótulo vuelto para adentro. Ahí donde dice Ministerio de X, él volvió el rótulo para adentro y dice, no es que le servimos a los ciudadanos, es que nos servimos nosotros. Y bueno, un funcionario que piense que está ahí por sus merecimientos académicos o políticos, que no piense que el número uno es el cliente, el usuario, me parece a mí que tiene comprometida una de las raíces de su responsabilidad. Todos somos, pero si ya nos conocemos, a todos nos gusta el confort, a todos nos gusta el menor esfuerzo. Ninguno de nosotros es héroe ni santo, que es una forma superior a ser héroe. Ninguno de nosotros es héroe y sabemos cómo funcionan las cosas. Uno quiere molestarse lo menos posible, pero en la función pública deberíamos tener un despertador que nos dijera, sí, sí, claro, aquí puedo hacer las cosas de manera que me cuesten lo menos posible, pero lo que no puedo violar es el respeto que tengo que tenerle eh, al, al cliente, al usuario, al paciente. ¿Qué otras raíces puede tener la responsabilidad?
Me parece a mí que alguna gente podría decir, bueno, estoy nombrado y protegido por un estatuto de servicio civil, o estoy nombrado y protegido por un hecho político. ¿No vio cuánta popularidad tuvimos en las últimas elecciones? Y eso le permite al funcionario público dejar que afloren en su trabajo habitual algunos genes monárquicos. También pienso eso, que nosotros somos muy demócratas, pero por ahí si nos hurgamos dentro, encontraríamos también genes monárquicos, genes autoritarios, genes dictatoriales. Y lo que hay que hacer es tener suficiente discreción, tener suficiente control de uno mismo, suficiente sensibilidad para bloquear esos genes monárquicos que de alguna manera podrían decirte, no, no, el consumidor que aguante, el usuario de transporte público que aguante, porque nosotros somos los que tenemos la papa en la mano. Esa vulgaridad de la papa en la mano, esa vulgaridad de porque tengo poder, eso me da libertad para hacer las cosas como quiera y tal y cual, es algo que tenemos que combatirlo. Y yo no encuentro cómo. Yo me pongo a recordar mis cursos de educación cívica, que es lo más lejos que he ido formalmente en materia de derecho, mis cursos de educación física de cívica de colegio. Y sí, creo que los cursos de educación cívica eran como muy formalitos, ¿verdad? Te enseñaban los artículos de la Constitución y te explicaban lo que querían decir y te hacían un poquillo de posiblemente de derecho constitucional comparado. Es que fíjense que si no fuera esto, estaría ocurriendo o podrían ocurrir no sé cuáles cosas. Pero creo que se necesita otro tipo de actitud para poder llegar a reflexionar en cosas tan elementales como, y tan fundamentales como la compromiso que tengo con el ciudadano, porque el ciudadano merece respeto, merece atención por su dignidad, por su dignidad. Como lo digo en el artículo, no es una piedra que llega ahí a pedirte algo, no es un árbol de níspero que llega a pedirte algo, ni es un animalito, no es una vaca que viene y, puchica, ahora tenemos una ley de protección animal. A las vacas no les puedes hacer cualquier cosa, ni a los perros. Pero un ciudadano es, y un habitante, es mucho más que eso. Ve lo que es, ve lo que es. Es un ser humano, piensa, razona, siente, sí, tal vez siente igual que un perro, siente, ahora tengo calor, ahora tengo hambre y tal y cual. Pero puede discurrir sobre lo que está sintiendo. O sea, que el chavalo que va ahí medio colgado del tren, porque solo tenemos un tren de una cierta velocidad y tal y cual, o que va colgado en un bus con los eh, cristales llenos de vapor de agua, de respiración en la tarde lluviosa, ese que no hay condiciones, no hay condiciones que uno diga, en este autobús se respeta al ser humano. Ese ciudadano que va ahí piensa, siente, resiente y peor, elige qué hacer, mi amigo, elige qué hacer. Y entonces elige cosas como las siguientes. Elige pensar que esto es culpa del gobierno, que como dijiste muy bien, eso es una generalización eh, muy sin fundamento en muchos casos. Peor, este ciudadano
que está sufriendo la falta de un servicio esmerado, puede llegar a pensar una cosa que es horrible, y yo creo que mucha gente lo piensa así, y eso es destructivo, es erosionante, es como si tuvieras una finquita y fueras y te dieras cuenta de que se están haciendo unos cangilones porque el agua se está llevando el humus hacia la próxima quebrada. Eso es lo que yo llamo algo erosionante para el ser humano. ¿Qué es erosionante? Que el ciudadano que recibe una mala atención, que pasa por un puente, que se sabe que se podría caer en cualquier momento, exclama dentro de sí, es que en Costa Rica todo está para el tigre. Tú sabes, la clase de erosión que sufre un ciudadano y su familia y sus amigos que lo oyen y sus hijitos que lo tienen como ejemplo, cuando el ciudadano, en vista de la ineficacia del gobierno, dice, de sí, es que en Costa Rica todo está para el tigre. Y hay una tercera cosa que me parece a mí que ya es deteriorante, no solamente del sistema y del ambiente, sino que es deteriorante de cada ser humano que lo diga de esta manera. Y es que el ciudadano que recibe un mal servicio, que se da cuenta de que se denuncian unos puentes y pasan 17 meses sin que se haga gran cosa, diga, no hay nada que hacer. Estaría renunciando a algo que es esencial en el ser humano y es la capacidad que todos tenemos de modificar las cosas que nos rodean. Cuando alguien dice, no hay nada que hacer, ¿qué vinculación va a tener con el país? ¿Qué impulso va a sentir a apoyar nuestro sistema político, nuestro sistema democrático? ¿Qué energías va a estar dispuesto a invertir en que esta sociedad crezca y se desarrolle si él, ante la ineficacia gubernamental, está diciendo, aquí no hay nada que hacer? Entonces, no estamos hablando de puentes herrumbrados. De lo que estamos hablando es de almas en proceso de herrumbrarse. Eso es. Muy, muy dramático. Con esto último que acabas de decir, recordé algo que dice Saúl Alinsky en su libro de 1972, es un libro de hace más de 50 años, y él habla de la desesperanza y de los desesperanzados, perdón. Y me sorprendió muchísimo encontrarme ahí esas referencias y esa argumentación en torno a, bueno, a lo que le pasa a una sociedad cuando la masa crítica de desesperanzados eh, crece eh, a niveles democráticamente relevantes. Sucede lo que sucedió en Estados Unidos cuando el presidente, bueno, cuando Donald Trump como candidato decide apelar al voto desesperanzado para ganar la presidencia. Y gana. Y cuando digo que decide apelar al voto desesperanzado, no es que decide asumir como prioridad de causa de su administración eh, resolverle los problemas o satisfacerle las necesidades a la comunidad desesperanzada. Es que decide aprovecharse de ellos, porque son los que él siente más accesibles como votantes para llegar a ser presidente, que es un interés personal de él que no tiene nada que ver con la comunidad desesperanzada. Y creo que ese mismo patrón de conducta político-electoral es lo que está erosionando de manera acelerada a las democracias en el mundo y sobre todo en América Latina. No sé por qué razón en América Latina, pero una hipótesis que tengo es que por un nivel educativo,
por un nivel relativo educativo bajo de las poblaciones de votantes en América Latina, es mucho más fácil hacerle creer a las personas que el Mesías ha llegado. Y esa para mí ha sido una de las grandes críticas que he tenido al sistema democrático en culturas eh, cristianas, de que la política se presta para que los candidatos, sobre todo los hombres, le hagan creer a sus seguidores de que el Mesías ha llegado. Em, Creo que hay un fallo de origen en nuestra constitución política que en su momento no se vio. Entonces no es un fallo del poder constituyente, es un fallo de la constitución, lo cual quiere decir que podemos enmendarlo en cualquier momento. Y es que no existen requisitos para ser el jefe de Estado, ¿verdad? Si uno ve una oferta de trabajo para un mensajero en una empresa, dice, requisitos, eh, tener licencia de moto al día, tener buenos modales o buenas costumbres, ser puntual, y para ser presidente de la República no hay requisitos. Entonces cualquiera puede ser el presidente de la República. Esa es la gran, esa es la gran el gran sueño de la democracia, ¿verdad? Que permite que cualquier persona sea presidente de la República. Pero a mí me parece que debería haber unos requisitos mínimos para que cualquier persona que decida cumplir esos requisitos pueda aspirar a la presidencia, pero que no pueda aspirar a la presidencia antes de cumplir unos requisitos mínimos, que en mi criterio son dos: la decencia y la pericia. Y así como la debe observar la persona candidata a la presidencia de la República, la debe observar cualquier persona que aspire a un puesto de elección popular, la debe observar cualquier persona que aspire a un puesto público de jerarquía, la debe observar cualquier persona que tenga un cargo de dirección con mando sobre otras personas en la administración pública. Deben tener esas dos cualidades comprobadas: decencia y pericia, porque la indecencia y la impericia erosionan y corroen al Estado, y corroen y erosionan a la nación. Y cuando la indecencia y la impericia se juntan, nos dejan en un estado de indefensión, eh, bueno, muy difícil de superar. Lo último es que, con esto cierro, mencionabas en tu artículo que la eficacia en la administración pública no es algo que se deba celebrar cuando se cumple, porque la eficacia es la obligación de quienes ejercen la función pública. Entonces, cuando esas personas se conducen y se comportan a través de la eficacia, simplemente están cumpliendo con su deber. Y nosotros nos hemos acostumbrado tantísimo a la eficacia de la administración pública que pensamos que vale la pena celebrar cuando algo se realiza de manera eficaz. Y es al revés. Deberíamos de eh, indignarnos, vuelvo al término, deberíamos de indignarnos cuando no se procede con eficacia, porque sí es posible proceder con eficacia y esa es la obligación, ese es el mandato legal que debe cumplir toda persona en la función pública. Muy bien. Yo también cierro. Cierro y arranqué diciendo que recordaba formas de conversar con los ciudadanos, una de Franklin Delano Roosevelt y la otra, la de don José Figueres en Cartas a un Ciudadano. Tú creo que esto no lo sabes y 95% de la gente que nos escucha tampoco lo sabrá. Ahí por los años 40, bueno, yo tengo noción de los 46, cuando entré a primer grado y tal y cual. eh,
había un locutor de radio que los domingos leía, iba leyendo el periódico, el Diario de Costa Rica, hacía como lo que ahora se llama una revista de prensa que hacen en televisión o en la radio. Él iba leyendo un periódico y haciendo comentarios. Entonces hacía comentarios críticos o hacía comentarios elogiosos de lo que iba leyendo y de una cierta manera me parece a mí que estaba contribuyendo a tener una conversación con sentido, con sentido con la gente, con los ciudadanos, con los que lo llenan. Este locutor y propietario de radio se llamaba Rafael Sotela y eh, tenía como sonido de fondo, supongo que una pajarera que tenía en su casa o en la estación de radio. Y los pajaritos iban piando ahí y sonaban. Y él de pronto a veces comentaba de los pajaritos que estaban haciendo sus sonidos. Eh, y él decía que ahí en paralelo con lo que ocurría con los pajaritos, él se llamaba a sí mismo, yo soy una chachalaca, decía, una chachalaca es un animalito de esos que hablan y tal y cual. Y el público lo llamó chachalaca, se le conocía como chachalaca y era don Rafael Sotela, una persona que a mí me parece que históricamente en los años 40 tuvo mucho significado desde el punto de vista de formación de opinión. Bueno, concluyo. ¿Qué, qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Aquí estamos enfrentando dos conceptos fundamentales, excelencia y deterioro, excelencia y mediocridad. La excelencia tiene la característica de que según vas siendo excelente, vas elevando los estándares. El deterioro tiene la característica contraria. Según algo se va deteriorando, se van bajando los estándares. Aquí la gran cuestión es cómo hacemos, estemos donde estemos, para sostener los estándares y que no se vayan deteriorando. Porque si, porque hay 828 puentes en condiciones deficientes, nos alzamos de hombros y decimos, bueno, y las listas de espera ya pueden crecer y los resultados de PISA ya pueden seguir bajando y tal y cual, estamos en una cuesta abajo. No quiero ni creo que estemos en una cuesta abajo. ¿Qué debemos hacer para asegurarnos de que no estamos en una cuesta abajo? Yo es que creo mucho en la persona individual. Cada uno de nosotros debería preguntarse a sí mismo si se está poniendo estándares cada vez más desafiantes. Si no se está poniendo estándares cada vez más desafiantes, ojo, porque entonces nos estamos haciendo cómplices de la ineficacia rampante. Si en cambio nos estamos poniendo estándares cada vez más desafiantes, por lo menos a nivel personal le hemos puesto un freno al deterioro. Y queremos ponerle un freno al deterioro colectivo, pero empecemos por ponerle un freno al deterioro personal. Empecemos por ponerle un freno al desarrollo positivo personal. Empecemos por elevar un poquito nuestros estándares. ¿En qué? Leamos más, leamos con más atención, reparemos más en lo que leemos, comamos menos comida chatarra, hagamos un poco más de ejercicio, seamos más amables con la gente, abrámonos un poco más a ideas nuevas y 50,000 cosas en las que uno puede ir mejorando individualmente, no importa lo que esté pasando en el entorno, no importa lo que esté pasando con las autoridades públicas, pero
Nuestra mayor contribución como ciudadanos es estar seguros de que como personas estamos mejorando. De esto tiene que brotar una mejora nacional, una mejora que nos supere individualmente y se nos convierta en una mejora comunitaria. Eso lo creo con todas las fuerzas de mi corazón. Buenísimo. Muchas gracias Bueno, por este diálogo tan eh, activante, energizante. muy bien, muy bien. Nos Nos vemos vemos. próximamente. Bueno, que estés bien. Ok.